Pues sí, mira, antes de empezar, gracias por estar, por haber venido tan puntualmente, pues más todos los participantes, creo que es algo que habla positivamente de todos nosotros. Buenas tardes desde Madrid, son las 7:20 de la tarde en hora local. Unos días que estéis conectados desde otros usos horarios. Mi nombre es Ricardo Espinosa y soy profesor de grado en diseño en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues agradezco vuestra presencia, ¿vale?, en esta convocatoria y también por participar en este noveno encuentro de la Bienal y de la Ventana de Diseño. Esta actividad, como sabéis, es una mesa de foro de innovación docente. ¿Vale? En concreto, vamos a asistir a la lectura de comunicaciones de experiencias de innovación docente. Y el eje temático sobre el que vamos a tratar es diseño sostenible y sustentable. Trataremos de recoger propuestas innovadoras para de éxitos en diferentes temas. La idea es compartirlos y debatir sobre aquello que más nos interese, centrándonos en lo novedoso, en las coincidencias. Y bueno, como sabéis, disponemos de 1 hora y media, 2 horas. ¿Vale? La verdad es que ahora mismo sois 6 ponentes, entonces no es muy grande. Aún así sabéis que, bueno, pues que a mí me piden que siempre recorte los tiempos y que esté al tanto de los 8 minutos que tenéis. Yo no me he traído mi cartelito aquí de 2 minutos. Por favor, cuando os enseñe, intentad ir hacia las conclusiones, ¿vale? Para los que estáis online, no sé si me veis bien, igual ¿Sí? podemos levantar la mano, o sea, complicado. Sí. Pero bueno, cuando veáis el cartelito rojo, por favor, intentad ir hacia las conclusiones de vuestro comunicado, sobre todo para que no se alargue mucho. Yo creo que posteriormente me parece interesante también que tengamos un pequeño debate, porque vamos a hablar un poco de nuestras experiencias haciendo preguntas, entonces pues, se va un poco de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, si no tenéis ninguna duda o si no queréis comentar nada más, parece que vamos a empezar. Entonces, en este caso, le daría la palabra a Cristina García de la Universidad Politécnica de Madrid y la ponencia creación de un laboratorio de biomateriales como herramienta docente. Gracias. Ok, vale, muchísimas gracias. Gracias, moderador. Bueno, pues voy a comenzar con mi ponencia que lleva por título, bueno, como bien has dicho, creación de un laboratorio de biomateriales como herramienta docente. La presentación la voy a dividir un poco, a ver, que no me va. Ahora, la presentación la voy a dividir un poco en estas partes, ¿no? Cómo surge la idea, el por qué, en qué se basa nuestra propuesta que planteamos, qué tipo de proyectos estamos haciendo en los últimos meses, ¿no?, en este añito que lleva el laboratorio en marcha, y un poco qué conclusiones hemos sacado en este tiempo que estamos trabajando en esta herramienta docente. Este proyecto, bueno, surge a raíz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Yo creo que todos ya tenemos claro que el cambio climático es una realidad y que los diseñadores deben de cambiar la forma de actuar, ¿no?, para conseguir un mundo mucho más sostenible. Para ello consideramos que los ODS deben de marcar un poco las pautas, ¿no?, a alcanzar, y que es fundamental transmitir a nuestros alumnos esa mentalidad de diseñar con materiales sostenibles. Con este pensamiento y a través de metodologías como el hazlo tú mismo o aprender haciendo, pues intentamos transformar un entorno muy de investigación, como es un laboratorio, en un entorno más educativo, donde fomentar y atraer estudiantes no solo hacia la investigación, sino también hacia el diseño sostenible. Por tanto, un poco los objetivos de este trabajo eran, en primer lugar, transformar un entorno muy de investigación en un entorno educativo. En segundo lugar, renovar un poco los procesos de enseñanza-aprendizaje que se han hecho hasta ahora en este entorno. En tercer lugar, promover un poco el interés de los alumnos por los objetivos de desarrollo sostenible y fomentar además este diseño sostenible entre los estudiantes a través de herramientas que a ellos les puedan resultar atractivas, como el aprender haciendo o diseñar por uno mismo. En esta frase un poco es la filosofía, ¿no?, que vamos buscando, el espíritu con el que queremos afrontar esta nueva herramienta docente, ¿no? Vamos a dejar de hacer cosas como las estamos haciendo y vamos a intentar hacerlas de la manera más sostenible posible. ¿Qué es entonces la propuesta que planteamos? Bueno, pues la creación de este BioCityLab, ¿no?, un laboratorio de biomateriales, donde intentar fomentar pues, ese diseño sostenible
entre los alumnos. Para ello hemos creado este espacio que está ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, y es un laboratorio de biomateriales que la utilizamos pues, como una herramienta docente más, darle una dimensión a la docencia, una dimensión más. Y en este laboratorio pues, los alumnos pueden trabajar de primera mano en materiales que cambiarán el futuro. De esta forma intentamos atraer al alumno hacia ese diseño sostenible. Y un poco qué actividades podemos llevar a cabo en este laboratorio que estamos llevando en la actualidad. Bueno, pues es un espacio donde se pueden desarrollar diferentes iniciativas, siempre enfocadas a fomentar ese impacto social, educar sobre los ODS y apoyar el diseño sostenible. Nuestra idea de trabajo es conocer para poder aplicar, y nada mejor que un espacio creativo donde uno pueda experimentar por sí mismo, ¿no? Y esta es un poco de dónde surge este laboratorio. Los proyectos que hemos estado haciendo durante el último año, además un año muy complicado, ¿no? Un año donde todavía estábamos en pandemia, donde tuvimos medidas de seguridad sanitarias y que ha sido complicado, pero que nos ha permitido llevar a cabo diferentes propuestas, y en esta presentación en concreto traigo tres proyectos un poco punteros que hemos estado haciendo durante este tiempo. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de que un alumno pueda hacer algo por sí mismo y que además le proporcione un aprendizaje es algo muy satisfactorio para ellos. Por eso este laboratorio también ha funcionado, ¿no? Ha tenido unos resultados que vamos a ver luego que son bastante satisfactorios, ¿no? Esas metodologías empleadas ofrecen esta posibilidad y es lo que se basa la creación del BioLab. Dentro de este marco se han realizado pues, estas experiencias que voy a contar ahora. La primera es este proyecto, que es un proyecto muy bonito, ¿no? Que consiste en cocinar literalmente biopolímeros, ¿no? Cocinar con ingredientes muy sencillos, harinas, glicerina, gelatinas, aditivos como cáscara de naranja o granos de café, ¿no? Intentar cocinar biopolímeros para crear una biblioteca, un catálogo de muestras físicas que les puedan servir a futuros alumnos y que ellos puedan tocar y puedan ver. No simplemente es algo que vemos en un artículo a través de imágenes, sino que podemos llegar a tocar y ver las texturas, ver las propiedades mecánicas que pueden tener cada uno de estos materiales que hemos cocinado en el laboratorio. Este es un poco el primer diseño. El primer proyecto, perdón. Y las imágenes que veis pues son muestras de las que hemos ido alcanzando y cómo tenemos materiales muy flexibles, materiales más rígidos, dependiendo de los ingredientes que vamos añadiendo. Aquí alguna muestra más con verde de espirulina, o la naranja, aquí se ve, a la derecha se ve mucho mejor, ¿no? Con las cáscaras de naranja, cómo nos da esos acabados. Este proyecto, por tanto, era cocinar para crear un catálogo y que sirva de herramienta también docente, ¿no? Para enseñar a futuros alumnos. El segundo proyecto es sobre algo que está muy de moda en esto de los biomateriales, que son el micelio, ¿no? Utilizar los hongos para crear productos. En este caso no llegamos a hacer un producto como tal, sino que se quedaron en esos ladrillitos que veis más abajo, pero utilizando una base como heno o como serrín que le sirva al micelio para crecer, pues intentar cultivar estos hongos en el laboratorio. Hicimos muchas muestras, muchos ladrillitos que luego los ensayamos mecánicamente, era nuestra primera toma de contacto con este material y queríamos saber un poco cómo se comportaba, ¿no? Qué caracterización podíamos llegar a tener para luego ver qué aplicación le podíamos llegar a sacar, ¿no? Algo que no conocemos, un material desconocido y que queríamos ver hasta dónde podíamos llegar. La verdad es que esto del micelio es todo un mundo y da muchísimas posibilidades y seguro que continuaremos con esta iniciativa. Y por último, un proyecto totalmente diferente a los otros dos y es reutilizar el textil. En este caso, pensando en las tiendas más de lujo, ¿no? Tiendas de alto standing donde se tira muchísimos retales, muchísimos residuos y que nos podrían dar juego a hacer un material compuesto. En este caso, un polímero termoplástico donde ese textil hace un poco de refuerzo. Además, para las propias tiendas de lujo, es decir, utilizar sus residuos para poder crear
productos que les valgan para sus tiendas, ¿no? Y entonces ellos también les sirve de cara a su sostenibilidad, a que ellos reutilizan sus propios residuos y que se puede ver en sus negocios, ¿no? en sus locales. También hicimos la caracterización mecánica de estas probetas, de ahí esos ladrillitos, arriba todo blanco, bueno, sin residuo, ¿no? sin residuos, sin material textil, y luego añadiendo porcentajes de textil para ver cómo se comportaba, ¿no? Porque la idea es reciclar la máxima cantidad posible de su material textil. Lo ensayamos mecánicamente a diferentes pruebas, impacto, compresión, para ver cómo se comportaba e intentar luego aplicarlo a un producto como pueden ser sus mesas de expositores, sus estanterías, sus librerías, y un poco dar esa imagen, ¿no? De lo que nosotros mismos producimos y que tenemos de desperdicios, lo reutilizamos en nuestras propias tiendas para luego mostrar nuestros productos de tela, nuestros jerseys, nuestros pantalones, ¿no? Lo utilizamos en nuestro propio mobiliario. Una forma un poco diferente de buscar esa sostenibilidad. Como ven, bueno, productos y proyectos muy diferentes, ¿no? Desde un catálogo más educativo de biopolímeros cocinados a cultivar hongos o diseñar un nuevo material compuesto con residuo textil, son algunas de las iniciativas que hicimos durante este año y que, bueno, nos han dado pie a sacar estas conclusiones. En primer lugar, lo que ponemos ahí, ¿no? Que tenemos mucho futuro por delante. Hemos visto que 3 proyectos nos abren líneas nuevas, que podemos seguir trabajando en ello, y como conclusiones quizá pues determinar estas, ¿no? Que hemos conseguido en primer lugar nuestro mayor objetivo, que era mejorar la visión de los estudiantes respecto a la formación, ¿no? Al proporcionarles un espacio donde ellos podían crear y trabajar abiertamente en esto de los materiales sostenibles, que es tan importante. Además, promover la sinergia, ¿no? Entre la investigación y la docencia. Muchas veces parece que son cosas que van separadas, los alumnos parece que solo son docencia y no entran dentro de la investigación, y entendemos que debería haber esa sinergia, ¿no? Deberían de estar mucho más unidos lo que hacemos en investigación con lo que hacemos en docencia, y extrapolar y llevar una cosa hacia un lado y hacia otro según veamos que es interesante. Y por último, bueno, pues destacar que hemos visto que estos proyectos realmente a los alumnos les han parecido muy satisfactorios. A raíz de hacer estos proyectos y de defenderse, hemos visto que el porcentaje de alumnos que quieren hacer proyectos de este tipo ha aumentado, que los alumnos muestran interés por este tipo de proyectos de investigación y muy actuales de los ODS, materiales sostenibles, Agenda 2030, están muy involucrados y que cada vez les llega más. Realmente, bueno, nuestra idea es darles un espacio para que ellos puedan crear y experimentar. Y nada más, muchísimas gracias y bueno, queda a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Te parece? Vamos a pasar a la ponencia de Danilo Albalse Cabrera, de la Universidad de Nariño, en Colombia, con la ponencia titulada Desarrollo de productos sostenibles, experiencia formativa en pandemia. Danilo, si quieres probar a compartir tu pantalla, por favor. Vale, gracias. ¿Me confirman si la están viendo? Vale, perfecto. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Danilo Calvache, soy profesor en el programa de diseño industrial de la Universidad de Nariño, situada en la ciudad de Pasto, al sur de Colombia. El día de hoy quiero compartirles una experiencia de formación en diseño denominada Diplomado en Desarrollo de Productos Sostenibles. Esta experiencia, bueno, los diplomados en nuestro programa son una estrategia de graduación para obtener el título final de carrera. Y con frecuencia se realizan estos diplomados con ese objetivo. En esta oportunidad desarrollamos un diplomado en unas condiciones bastante particulares, diferentes a las que normalmente se desarrollaban en términos de, pues, todo el tema de la pandemia, y eso le da un factor diferenciador al desarrollo de esta experiencia formativa.
Bueno, como a todos nos tocó, como todo lo experimentado, lo experimentamos en mayor o menor medida, creo que em, tuvimos que generar una adaptación a una formación en distancia en medio de la virtualidad, y qué difícil es manejar proyectos pues en estas condiciones. Una adaptación que rápidamente debimos realizar mediante algunas herramientas, algunas plataformas de Google, como pueden ver, Classroom, Meet, Drive, pero con una serie de condiciones adicionales que trae el contexto en el cual se ubica nuestra universidad. Nosotros somos una universidad pública en la periferia de Colombia. Estamos en la frontera con el Ecuador, para quienes no conocen, a escasas 2 horas de la frontera. Y somos una universidad de región, de provincia, como se diría. Entonces, nuestros estudiantes generalmente pues tienen unas condiciones de conectividad reducidas, que no son óptimas. Tuvieron que trabajar desde sus lugares de vivienda, ¿cierto? No en la ciudad de Pasto, muy seguramente en zonas en el campo, poco distantes de la ciudad. Y eso también permitió que no se centraran en problemáticas muy de sus contextos, y eso fue un factor pues, positivo en el desarrollo de esta experiencia formativa. Como resultado, se generaron en esta primera corte del diplomado 11 proyectos que, pues, igual que como se comentó en la anterior ponencia, apuntaban a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo voy a hacer un recorrido muy rápido por esos 11 proyectos, que creo que es como el punto central de esta ponencia. Este primer proyecto, Siembra, consistió en un kit infantil para estimular el acercamiento de los niños a las técnicas de cultivo autónomo desde la escuela, para implementarse posteriormente en sus hogares. Este proyecto Raíz es interesante, nos saca del contexto de ciudad y nos lleva al campo por medio de una serie de productos destinados a potenciar y mejorar la agricultura rural, maximizando el aprovechamiento de pequeñas superficies de diversos cultivos, ¿no? Teniendo en cuenta que los cultivadores, los campesinos, pues son pequeños productores en nuestra región. El proyecto MOD es un proyecto bastante interesante, implementa conceptos de economía circular que trascienden la recolección o el reciclaje tradicional de elementos por parte de comunidades que se dedican a esta labor. Específicamente se genera aquí un set de contenedores modulares de pared producido a partir de residuos de botellas de plástico que son recolectados por las familias recicladoras. Es decir, ellos, además de separar y recibir un sustento por este material, ahora son emprendedores en un nivel básico, transformando este material en productos pues, que pueden comercializar. Este proyecto consiste en un sistema de transformación para la reutilización de residuos plásticos de agroquímicos utilizados en el contexto del cultivo del café. Pues Colombia tiene muchas zonas. Nariño, que es el departamento donde se ubica Pasto, y nuestra universidad no es la excepción. Tenemos regiones cafeteras muy abundantes, y se detectó pues que se desechan muchos envases de agroquímicos, y aquí el proyecto determinó realizar una máquina de bajo costo que permite reutilizar botellas de estos agroquímicos, generando herramientas aplicadas al mismo cultivo del café. Un proyecto bastante interesante llamado Biomás consiste en la generación de biomasa a partir de residuos agrícolas disponibles en la región, como son la cebolla, la pulpa de café seca, con el propósito de reemplazar el carbón y leña vegetal que se utilizan tradicionalmente en la zona donde se encuentran estos residuos orgánicos para la calefacción y cocción de alimentos, ¿cierto? Y pretendía impactar la reducción del uso de esta madera, en otras palabras. Un proyecto también situado en el contexto del campo, consiste en un sistema funcional de compactación de fertilizantes orgánicos para cultivos de maíz, papas y hortalizas en una región denominada Genoy, en nuestro departamento de Nariño. Se logra generar un dispositivo, me atrevería a decir vernáculo, ¿no? Muy simple en términos de su desarrollo, que puede ser elaborado e implementado por los mismos habitantes de la región.
Un tema muy pues, conocido es el tema del agua, el recurso al agua potable. La idea es generar alternativas para mejorar la calidad del agua en un contexto específico que es la vereda del Rosario, en corregimiento de Jamondino, cerca de la ciudad de Pasto. Y lo que se genera es un filtro de agua potable para el hogar, que puede ser fabricado con suministros de fácil consecución y disponibilidad por parte de los mismos habitantes, de manera que lo puedan instalar en sus casas y así acceder pues, a una mejor calidad de agua. En nuestro departamento, cerca de nuestra ciudad, hay un lago, una laguna muy conocida por su desarrollo turístico, es el lago Guamués o Laguna de la Cocha, y en este contexto se encontró que debido a las embarcaciones que recorren diariamente, pues existe una contaminación en las aguas superficiales por los hidrocarburos que ellas arrojan. Este proyecto pues consistió en el desarrollo de unos filtros que permiten la recolección tanto en los motores de estas embarcaciones como en las superficies del agua. Un proyecto muy bonito, muy bonito, se llama Latir Pacífico, es un proyecto que tiene una visión de sostenibilidad integral. Está orientado al desarrollo de un instrumento de aprendizaje de música tradicional en un contexto que es la región pacífica colombiana, donde se identifica que se están perdiendo un poco esas tradiciones y por medio de un kit infantil de ensamblaje se pretende reconstruir y desarrollar una marimba, que es un xilófono tradicional de nuestra región pacífica, para poder promover y preservar estas tradiciones. Un proyecto que se desarrolla en el contexto de ciudad, las plazas de mercado, específicamente la plaza de mercado de El Tejar, en nuestra ciudad, en San Juan de Pasto, con la intención de recuperar esos residuos que se desechan, pero que la causa para ese desecho es simplemente su apariencia estética. Entonces se desarrolla un deshidratador híbrido que funciona tanto con luz solar, con energía solar, perdón, y con energía eléctrica para aprovechar esas frutas y verduras que se pueden todavía utilizar y desde las cuales se puede pues, generar incluso unos recursos para la comunidad. Finalmente, este proyecto, orientado también a una problemática bastante conocida, el tema de la mortalidad de las abejas, es un sistema térmico y ambiental para las colmenas que están cercanas a la ciudad de Pasto y consiste en un dispositivo de calentamiento pasivo y alimentación local que se ubica en cada una de las colmenas que intenta de alguna manera reducir la muerte de las abejas provocada por los cambios climáticos que existen pues a nuestro alrededor. Este ha sido un recorrido muy rápido a lo largo de estos 11 proyectos. Yo quisiera pues compartir finalmente que esta iniciativa fue reconocida como con mención de honor en los Core 77 Design Awards en la última versión, como una de las iniciativas en diseño pues a nivel mundial de impacto, ¿no? Pues nosotros somos una región, una provincia en la periferia de Colombia y haber obtenido este reconocimiento pues para nosotros es muy valioso porque precisamente combina el poder desarrollar este tipo de proyectos enfocados a productos sostenibles, ¿no? En medio de unas condiciones bastante particulares de pandemia. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues si os parece, damos paso a la presentación de la Escuela Superior de Politécnica Ecuador, con la Valencia Factores Clave para el diseño, comunicación, más sostenibles. Gracias. Yo voy a comenzar con una pregunta que se llama mejor sostenible con enfermedades exitosas. Es una pregunta realmente preocupante porque vemos que muchos más también sostenibles
sostenibilidad, sin embargo, en un mercado real no tenían tenido una muy buena situación. Por eso, justamente, bueno, entonces, estoy presentando proyectos que tienen muchos componentes, una colaboración interdisciplinaria, cuestiones para comprender el mercado, temas de preocupación de los usuarios, de los consumidores, cómo podíamos diseñar con los partners y cómo podíamos crear una comunicación un poco más efectiva. Bueno, nos juntamos profesores de NYU, de New School en New York, y en mi caso, yo de Ecuador, y comenzamos una colaboración desde el 2015 con esta marca que de hecho ganó, bueno, estuvo presentándose en 2016, con que había tenido, es una marca que creamos y que había tenido bastante reconocimiento. De hecho, había aparecido en muchísimos medios de comunicación. Y ahora más bien queríamos verter una marca para consumidor intermedio. Queríamos ver también cómo podía llegarse de una mejor manera al consumidor final. ¿Ya? De consumidor final. Y para tanto, el plan era desarrollar una marca de pan sostenible que compita con las marcas comerciales. Y ahí estaba el desafío justamente porque entender al consumidor final, no al consumidor intermedio. ¿Ya? Para esto hubo una colaboración justamente con unas otras empresas privadas y se desarrolló justamente una harina a base de lo que se utilizaba para producir cerveza, que la gran mayoría va a grandes botaderos de basura o para alimentación o para relleno. Se pudo reciclar y convertir justamente en una harina alta en proteínas, alta en fibra, en carbohidratos, y al fabricar pan de esta manera se disminuye a la mitad las emisiones de carbono, de CO2. Y justamente analizando el mercado de Estados Unidos, este mercado, bueno, es un mercado bastante grande en el consumo de pan y hay un nuevo mercado de productos premium saludables al cual todavía no está grande, sin embargo está creciendo y termina siendo algo muy significativo. Se formó un equipo multidisciplinario, justamente una serie de reuniones de de hecho, utilizamos todo tipo de comunicación. Se terminó en una tesis de maestría. De hecho, 2 proyectos de tesis de maestría que juntaron estudiantes de 4 continentes. ¿Verdad? Que a veces algunas personas de África, otras desde Asia, otras de Europa, de América. Entonces, y de hecho aquí lo curioso es que el único diseñador fue yo. Entonces, porque todos los demás estudiantes eran ya como economía, negocios, ingeniería y otros estaban en innovación tecnológica. Y la única persona en diseño realmente soy yo. Entonces, y queriendo demostrar que desde el diseño podía ser transversal a todos los demás áreas. Entonces, dentro de nuestra investigación, bueno, tenemos asesoría de personas, de hecho, por ejemplo, las reuniones eran personas que estaban en Bélgica, Italia, un documento que nos facilitó a vender, y Future Food Network, se hicieron pocos grupos, entre expertos, revisión de otro tipo de documentos, investigación etnográfica, fotografía, para determinar estos principios de diseño que terminaban siendo bastante útiles, o sea, que no pueden desarrollar por los diseñadores, sin embargo son extremadamente útiles para el diseño. Entonces, por ejemplo, los tipos de datos que elaboramos, por ejemplo, sobre perfiles de usuario o perfiles de consumidor, entonces encontramos 4 principales, que son las personas trabajadoras jóvenes que consumen para sí mismos y les pueden ocupar estado físico, las familias, que más bien son buscadores constantes de nutrición, los jóvenes que más bien tienen un nuevo impacto de fascinación o inclinación hacia crear un impacto, y los buscadores de innovación, especialmente en el campo de la economía. Y algo que nos causó mucha curiosidad es que si bien todo el tema de sostenibilidad terminaba siendo extremadamente atractivo, en la investigación real era el último punto al cual conjugaban. Siempre el primero estaba sabor, nutrición, precio, impacto. Lo que significa que es una historia bonita que de alguna manera no es decisiva en el momento de la compra. ¿Qué cosa entendimos sobre los consumidores? Están extremadamente bien informados, están muy pendientes del ingrediente, les interesa la alimentación, la conciencia ambiental, pero es parte de su propia proyección personal. O sea, ellos proyectan su propia imagen a través de lo que compran. Priorizan el sabor, siguen las tendencias, compran físicamente. Y después comenzamos a analizar otros elementos, por ejemplo, qué tipo de alternativas de las principales que de alguna manera les causaban mayor impacto
consumidores. Por ejemplo, una marca hace sobre productos mundiales, el activismo, una marca que tenga un activismo social, la creatividad a través del, o sea, el impacto a través de la creatividad gráfica, la muestra constante del placer o la parte emocional, el basarse en números, o sea, no en especulaciones, sino en números fijos, certificaciones ambientales, especificaciones técnicas, especialmente en el campo de ingredientes, constantes comparaciones con el enemigo, lo pongo entre comillas, porque el enemigo es el carbohidrato, el azúcar u otro tipo de preparación, las texturas y el storytelling que hablan sobre temas de salud, familia, la familia, sostenibilidad y la circularidad, el tema que buscamos. Estilos principales que tenían el apego justamente para este público, la simpleza y el minimalismo, marcas que buscan apegar a la tierra, a la naturaleza, o marcas que demuestran sostenibilidad mediante la accesibilidad oral. Preferencia visual, visibilidad de los productos es extremadamente importante, ilustraciones y otros tipos de fotografías en último lugar. Entonces, dentro del imaginario mental del consumidor, por ejemplo, está muy presente la importancia del valor de la comida y nutrición. De hecho, estamos viendo la enorme curiosidad de ver cómo está muy pendiente incluso hasta de entender qué tipo de ingredientes estaban. O sea, la transparencia de ingredientes terminaba siendo extremadamente importante. Ingredientes con mucho origen químico probablemente causaban la contaminación. O sea, la huella ambiental, vuelve a salir el tema de la culpa, es impresionante esa parte, que hay una cosa psicológica ahí. Hay una alta valoración de la producción artesanal y especialmente por procesos muy industrializados. La gente, la familia, el lado humano, los materiales y los diferentes ingredientes que están utilizando. Bueno, se desarrolló finalmente un pan de diseño, sin embargo, honestamente para mí esto no es importante en la investigación, esto simplemente es como que el resultado de la investigación. El pan finalmente no tiene un empaque, se dio prioridad al tipo de empaque por tema de visibilidad y aparte para poder competir contra otros tipos de marcas por características técnicas. Un producto premium accesible, este tipo de colores son los más aceptados. Y, por ejemplo, el tipo de formas que quizás se llamaba muchísimo la atención, como la forma redonda, circularidad, factura, profundidad, el sol. Y, por ejemplo, las otras especificaciones podían ser secundarias. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas son importantes para la comunicación? El concepto de familia, ojo, que no es la familia tradicional, pero el concepto de familia, que es familia extremadamente importante, la salud y el planeta. Es parte de un estilo de vida, el estilo de vida del planeta. El propósito de la marcas comprometidas con la alimentación y básicamente la creatividad y la pasión de lo que se está haciendo. La parte, en primer lugar, y después respaldar conceptos racionales de su proceso y beneficios funcionales, una comparación constante con lo que ya existe y dejar el pasado atrás. Y en ejecución, por ejemplo, en relaciones públicas, nos dimos cuenta que la visibilidad de los creadores es extremadamente importante porque la gente quiere compartir el sueño de quien está creando. Los canales oficiales siempre tienen algún tipo de respaldo, las influencias de redes sociales, las comunicaciones personales y conocedores y expertos en puntos de venta. Por ejemplo, el packaging sigue siendo el eje de la comunicación y la publicidad como una especie de refuerzo al consumo, donde era recomendable la publicidad, por ejemplo, en la vía pública, en lugares cercanos al consumo, o en lugares asociados con el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, si una persona hace gimnasia, porque básicamente si alguien compra una pan en proteínas, tiene una relación. Ya, la degustación y eran muy importantes el co-branding y las colaboraciones. Bueno, para concluir, básicamente lo que se quería demostrar, en este caso, mío como profesor invitado, que es importante siempre mezclar todos los diferentes factores. Una marca tiene que ser factible para la producción, que sea viable económicamente y que sea deseable, todo un sistema producto deseable por la persona. El diseño es y será una disciplina estratégica clave para la creación de cualquier producto, pero que tiene que estar metido desde la concepción y no al final, que es lo que suele pasar, y que el trabajo colaborativo, especialmente internacional, entre estudiantes, entre profesores, en este momento es cada vez más factible por toda la tecnología, que de alguna manera nos lanzamos hacia eso sin saberlo, pero no funciona. Y bueno, eso es lo que quería comentar.
paso a Maika Carné y Beatriz Amán, del Instituto Europeo de Design, aquí en Madrid, con la ponencia el diseño sostenible como motor del trabajo final de estudios. Si queréis poner una presentación. Bueno, buenas tardes. Nosotros nos vamos a presentar el compartido con nosotros en este foro de innovación docente. Es una metodología, es un proyecto de innovación docente que estamos trabajando dentro de lo que es la Escuela de Design de Madrid. Y es un proyecto a 3 años, que nos encontramos en el tercer año, es decir, es un proyecto en proceso. Entonces, lo que vamos a contar es una metodología que estamos aplicando al trabajo de estudios para facilitar que el diseño sostenible sea el motor de todas y cada una de las propuestas de nuestros estudiantes y, como os comento, bueno, estamos en proceso. Sí es importante, antes de meternos de lleno en los temas de estudios, que podáis entender cómo funciona o cuál es el funcionamiento de la Escuela de Design de lo que se de Madrid. Y es que llevamos trabajando ya 3 años, un poco muy centrado en lo que es el diseño sostenible y el diseño regenerativo, desde un punto de vista, una visión humanista del diseño aplicado a los nuevos escenarios de transformación que estamos viviendo en nuestra contemporaneidad. Y todo esto, que se repite año a año, llevamos un poco de nuestra visión y misión, lo terminamos en cada uno de los proyectos que se plantean en los programas, en todos los niveles, en distintas líneas que esas sí son anuales. En este caso, en esta diapositiva, las líneas que hemos detectado y seleccionado como más atractivas, interesantes, con potencial para este año. Y lo aplicamos dentro de lo que es un diseño para el mundo real. Por otro lado, también es importante que entendáis que la escuela de design, dentro de lo que es la escuela de diseño, comprende los programas tanto de diseño de interiores como de diseño de producto. Es decir, dentro de Madrid hay una escuela de moda, una escuela de gráfico y vamos a la escuela de design, que junta a interiores y producto. Y va a ser en ese punto, en esa oportunidad de transversalidad, donde también ocurre el trabajo de estudios en nuestro caso. Y ahora ya nos centramos de manera muy rápida en lo que es el trabajo de estudios. No sé si nos dará tiempo, hemos colocado unos resultados al final, pero bueno, vamos a hablar más en pie de lo que es la metodología. Si entramos en los 8 minutos, volvemos en 5 minutos. Pues nada, lo importante es entender que el IED es diseñador como una agente de cambio, una persona comprometida con el mundo que le rodea, y todas sus propuestas no solamente tienen que ser impactos positivos, sino también regenerativas, ¿no? Entonces, desde este momento, desde el alumno tiene que demostrar estas competencias. Entonces, ¿qué es lo que hace la escuela para que, hemos dicho, los ODS se conviertan en el motor de CP? Pues creando 3 áreas. Una es el marco temático, como ha dicho Beatriz, es el marco temático, como ha dicho Beatriz, en los 3 años estamos trabajando bajo un tema que se llama Impact. Ya el nombre habla por sí mismo. Lo que buscamos, lo que le pedimos a los alumnos es que su proyecto sea un proyecto de impacto medioambiental, social, económico, en la parte cultural y territorial. Para eso nos ayudamos profundamente del marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Ayuda al alumno a darle ese valor, esa innovación a su proyecto. Además, este año el IED es partner institucional dentro del Grupo European House y creemos también muy interesante que el alumno utilice este marco para generar ese entorno de trabajo, ese entorno en donde puede desarrollar su proyecto, ¿no? Dentro de lo que es la Unión Europea. Otro área en el que trabajamos es importantísimo, lógicamente, es el producto. La innovación en este proceso viene en que no nos acompaña un tutor, sino que nos acompaña un equipo completo. Indicar, muy importante, que el alumno tiene que ser un trabajo individual y personal. El alumno se tiene que decidir todos los elementos de ese proyecto. El profesor ni enseña, ni le tiene que decir un pero es el alumno el que tiene que decirlo. Aún así, el equipo, que son personas de diferentes especialidades, nos apoyan y orientan al alumno. Todos los profesores trabajan en claustro y todos los profesores
saben desde el comienzo hasta el final cómo va el proceso. Porque cuando entran y salen tutores que no tienen la visión global, muchas veces se pierde, se diluye el enfoque sostenible del proyecto, ¿vale? Entonces, tenemos dos temas importantes respecto a esto. Uno es el profesor filósofo que lleva el laboratorio cultural antes de la propuesta de tema. Con este docente trabaja en el aspecto cultural, el cultural del proyecto. Lo que hace es enmarcar el tema que selecciona dentro de la contemporaneidad actual. Aparte, ayuda al alumno a dar rigor a toda su propuesta y ayuda también a dirigir al alumno para ampliar el marco y la visión del tema que quiere trabajar, para encontrar realmente la propuesta de valor, para encontrar realmente el marco en el que va a trabajar esta desarrollo. El segundo punto también importante para nosotros es que el director de proyecto no es un director, es un equipo de 2 personas, ¿vale? Está el tutor tradicional que acompaña al alumno y a la alumna en todas las formas de diseño respecto a todo el proyecto, y luego tenemos al tutora de sostenibilidad, que es un garante. Esta es la persona importante, es el garante que con el alumno trabaja para que no se pierdan los compromisos con los ODS y con su propuesta de valor. Entonces, en toda la toma de decisiones, este profesor va a estar, profesora, va a estar con el alumno acompañándolo y recordándole cuáles son sus objetivos. Bueno, básicamente esto es lo importante respecto al conocimiento. Y luego los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación van de la mano, lógicamente, de una metodología. La metodología está basada un poco en cómo nosotros trabajamos los proyectos en la escuela. Antes de indicar que partimos de la normativa. La normativa nos indica que tenemos que exigirle al alumno una propuesta de tema que es aprobada por la escuela y luego una presentación final donde el alumno es evaluado. Este proceso, que es muy largo, porque el alumno tiene que desarrollar muchos contenidos, pero que a la vez observamos con la experiencia que al ser un tiempo muy largo, los alumnos pierden energía, no les cuesta tomar decisiones. Lo que hacemos es meter entre estos 2 puntos lo que llamamos encuentros de validación, donde testamos cómo está el proyecto del alumno. Vale, ahora voy a pasar a explicarlo. Entonces, al final, ¿cómo hacemos, no, que los ODS estén ahí? El primero es, vale, cuando estamos en la propuesta de tema, el alumno tiene que preparar un briefing, tiene que presentar un briefing donde habla qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, cuál es su propuesta para mejorar una problemática que ha encontrado, y muy importante entender el contexto y los usuarios con los que va a trabajar. Durante la primera validación, lo que hacemos no es ni evaluar, ni enseñar, ni nada por el estilo. Lo que hacemos es que todo el equipo docente pregunta al alumno y a la alumna sobre su proyecto en los diferentes niveles. La escuela crea unos contenidos que van a ir un poco definidos cómo tiene que estar el nivel de cada proyecto en cada una de las validaciones, y a partir de ahí lo que hacemos es preguntar. Y son las respuestas del alumno y de la alumna las que le ayudan a entender dónde está su proyecto y cómo puede continuar. En la primera validación corresponde más o menos a la fase un poco de concepto, donde está ya desarrollado, y luego la segunda validación es muy importante porque el alumno y la alumna llega con su proyecto completo a todos los niveles. Y volvemos a preguntar, ¿cuál es cómo trabajamos los ODS en esta validación? Pues le preguntamos una vez sobre el usuario, cómo lo ha interpretado, sobre el contexto en el que está trabajando, si funciona realmente con los objetivos que se había planteado por ella. Entonces, de alguna manera, el alumno ve si se ha perdido por el camino, o está, pero no lo ha sabido cortar, o realmente está bien y puede seguir trabajando. Pero luego, desde esta segunda validación, ya el siguiente paso es la entrega final, y es una entrega pública conjunta. Tenemos que tener en cuenta que todas estas fases, el alumno y la alumna es evaluada y se solicitan los mismos elementos, ¿vale? Desde el briefing, el concepto, de todos. Pero lógicamente el alumno entiende que tiene que estar desarrollado en diferentes fases, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Y para nosotros, a nivel, como
es la parte de sostenibilidad de ODS, lo que vamos a evaluar es su propuesta de valor, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de todo el proyecto, vamos a evaluar cómo lo ha desarrollado y luego, sobre todo, es muy importante también evaluar cómo justifica la toma de decisiones durante todo el proyecto y cuáles son las conclusiones finales, para entendiendo la importancia del desarrollo y no solamente de la propuesta final. Entonces hemos traído, sin llamar a cerrar, porque no estamos viendo de tiempo, simplemente deciros que sí que estamos observando los resultados, que año a año hay una implicación mayor, un compromiso mayor porque el diseño sostenible sea el motor de los proyectos. Estamos, al igual que los compañeros hablaban, pudiendo además visibilizar estos proyectos de plataformas internacionales, que estamos con los cartas a la izquierda, donde estamos siendo reconocidos. Y bueno, esto también anima a los alumnos efectivamente a entender que están diseñando para el mundo real y que estamos en lo que hay que estar. Así que nada, estamos bastante contentos y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a dar paso a Félix Franco, de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, con la lectura de la ponencia básico perceptual, asignatura impulsada por el contexto y tecnología. Félix, si quieres probar a cargar tu presentación. Sí, gracias. Buenas tardes, buenas noches. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escucho bien? Perfectamente, que os pongáis la presentación, como quieras. Ok, bueno, muchas gracias. A ver, voy a hacer esto un ratito. Ok, bueno, les voy a hablar, buenas noches, buenas tardes a todos. Les voy a hablar en esta pequeña intervención de una asignatura que está en proceso de construcción en la Escuela de Diseño de Limba. Lleva por nombre Básico Perceptual, asignatura. El objetivo de esta comunicación es dar a conocer cómo fue la fusión entre dos asignaturas que se daban tradicionalmente antes y que, de acuerdo a la actualidad, necesitaban ya verse de otra manera, ¿no? Necesitaban evolucionarse por todo, por la tecnología, por la sustentabilidad, por muchos aspectos, ¿no? Y ese proceso se había visto detenido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a describir un poquito cómo fue la fusión entre estas dos asignaturas. Y vamos a describir cómo la pandemia, ¿no? Vino a acelerar ese proceso, ¿ok? Bueno, entonces comienzo. ¿Cómo surge la asignatura básico perceptual? Voy a empezar, para explicarlo, voy a empezar con esta cita de John Berger, que nos dice que nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos, ¿no? Nosotros, en la educación para el diseño, en la escuela de Limba, hemos entendido a esta relación de las cosas con nosotros mismos como la base para la configuración del diseño. Y por lo tanto, consideramos de gran importancia desarrollar la percepción en los estudiantes dentro de la educación para el diseño, ¿no? Esa es una clave que tenemos, ¿no? Desarrollar la percepción de lo que ven, ¿no? Durante los primeros semestres es muy común encontrarse que los alumnos requieren o necesitan de herramientas para aprender a visualizar sus ideas, es decir, bajar de lo que piensan en la cabeza, bajarlo al papel, ¿no? Al formato físico. E inclusive entender lo que piensan, ¿no? Porque a veces no son capaces de bajar lo que tienen en mente porque no hay claridad en lo que piensan, ¿no? Entonces, bueno, analizamos qué es lo que se hace normalmente, ¿no? Normalmente para desarrollar estas habilidades en niveles básicos, nosotros empezamos a llenar a los alumnos de herramientas, ¿no? Que son como todos estos tipos de dibujos que van desde el dibujo geométrico, ¿no? Geometrías al dibujo expresivo, ¿no? Que son estos de expresiones, ¿no? Por ahí pasamos a lo mejor por herramientas de modelado tridimensional, asignaturas de fotografía, es decir, a asignaturas que me ayudan o que ayudan al estudiante a desarrollar su percepción. Dentro de esas asignaturas, ¿no? Es común mencionar, ¿no? Que unas son de carácter de razonamiento matemático, espacial, y otras son de carácter expresivo, ¿no? O por lo menos es lo que normalmente visualizamos, ¿no?
Normalmente están los maestros de dibujo expresivo, ¿no? Y los maestros de dibujo geométrico, ¿no? De las geometrías o las de procesamiento matemático. Pero algo que descubrimos, bueno, que nosotros visualizamos, es que hay temas en común entre todas estas asignaturas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de jerarquía, lo podemos hablar desde el modelado tridimensional, o lo podemos hablar desde la fotografía o desde el dibujo expresivo, ¿no? Y así como este concepto de jerarquía, de repente encontramos tipografía, de repente encontramos trazo, lectura, composición, teoremas, ¿no? Un sinnúmero de conceptos que están relacionados con todas estas asignaturas que aparentemente son contrarias, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge la propuesta de ver estas asignaturas como un todo y no verlas como una división, ¿no? Entender que de repente podemos ver, no sé, un tema como redes estructurales, lo podemos ver desde el ámbito editorial, desde el ámbito de los cánones antropométricos para el dibujo de figura humana, desde el aspecto de redes espaciales para el modelado tridimensional, es decir, un solo tema y abarcar de repente varios conceptos, ¿no? Entonces, bueno, lo empezamos a ver de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, al entender todo como una sola asignatura, se ayuda al estudiante a relacionar contenidos. Algo que nosotros identificamos es que en niveles básicos el estudiante llevaba todos los conocimientos de dibujo geométrico y llevaba toda la práctica esta de dibujo expresivo, pero le costaba trabajo relacionar o entender cuál era la relación entre ambas asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, pasando esto, nuevamente, ¿no? Hablamos de esta parte de que si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo. De ahí la importancia de entender lo que se está percibiendo para poderlo representar, ¿no? Esta frase de Albert Einstein, ¿no? Ilustra muy bien esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era el camino para que aprendieran ellos a observar? Nosotros hasta ahorita hemos identificado esto como un camino que ellos necesitan aprender a identificar patrones, estructuras, formas, ¿no? Que hay en las cosas que ellos ven, que las cosas que ellos toman. Después, para eso, ellos empiezan a imaginar, ¿no? Imaginar, y con imaginar me refiero a que son capaces de visualizar o entender algo en su mente, ¿no? Sin necesidad de un referente, ¿sí? Son capaces de entenderlo completamente, ¿sí? Hacia eso vamos. Después es importante que ya que lo imaginan, lo puedan representar, es decir, esto que tienen en la cabeza lo puedan bajar al papel para que después lo puedan transformar, es decir, generar variantes, ¿no? De aquello que están entendiendo. Y ya después, lo importante es proponer, ¿no? Ya que saben generar variantes, concluyen en alguna forma, ¿no? Es importante que el diseñador concluya y proponga mediante lenguajes de comunicación para la producción, ¿no? Producción de cualquier tipo, llegar a los lenguajes estructurales necesarios, ¿no? Como planos, croquis, no sé, todo lo necesario para su producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde iba la asignatura básico perceptual. Pero ahí todo estaba muy fácil, ¿no? Sin embargo, decíamos, bueno, ¿qué docentes en la Escuela de Diseño de Limba pueden impartir esa asignatura, ¿no? Dentro de la plantilla de docentes que nosotros teníamos 2 perfiles básicos en esos niveles, ¿no? Repito, el maestro que daba geometría y los maestros que daban pintura, estas materias expresivas. Entonces, bueno, al decir, bueno, vamos a dar el tema de estructuras, redes estructurales, como hace rato dije, entre muchos otros temas, ¿no? ¿Cómo lo van a dar, no? Un problema que tuvimos en un principio es que, aunque estaban juntos los maestros, cada quien tomaba su rumbo, y entonces en una clase a lo mejor daba un contenido el maestro de dibujo geométrico y en el otro el expresivo, ¿no? Y entonces esto nos costaba trabajo para hacer fusión, ¿no? Estaban juntos los maestros, pero no fusionaban los contenidos, ¿no? Aunque nosotros veíamos que temas como trazos, redes estructurales, polígonos, color, sistemas de proyección o morfología, de repente se repetían en ambas asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Sucede que llega la pandemia, ¿no? Y ante la pandemia, ¿sí?
el contexto cambia, ¿no? El contexto cambia los modos de ver de las cosas, cambia de repente las tecnologías y nos obliga a hacer un cambio que era necesario, ¿no? Esta oportunidad de cambiar nos permite, ¿no? De repente pasar del pizarrón a la pantalla, del papel a la pantalla, ¿no? Cosa que a lo mejor de algún modo los maestros ya lo venían medio haciendo un poco, pero no lo habían abordado de tal manera, ¿no? Y empezamos a comprender algunas o a entender algunos aspectos padres, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí está un ejemplo en pantalla de cómo tal vez esto no es tan raro, ¿no? Pero es cómo se estructura un objeto, ¿no? Y cómo nosotros lo podemos ver geométricamente, ¿no? Y aquí en esta otra pantalla podemos ejemplificar algo que descubrimos, bueno, que descubrió el alumno, porque a lo mejor uno ya lo sabe, es que al momento de hacer un trazo, nosotros estamos generando un vector, ¿no? Un trazo a mano alzada. Nosotros tenemos un punto, otro punto, unimos, ¿no? Con una dirección, una trayectoria, ¿sí? Es un vector, ¿no? Entonces ahí de repente unimos estos conocimientos geométricos con estos conocimientos manuales, ¿no? O expresivos que de repente teníamos. Eso nos los permitió, ¿no? La tecnología nos permitió hacer videos, generar, ante la necesidad de generar nuevos contenidos, fomentó la comunicación entre los maestros, ¿no? Y maestros que de repente se veían como distanciados, encontraron muchos puntos en común, ¿no? Y se empezaron a generar como nuevos ejercicios, ¿no? Nuevos ejercicios en común, vieron que no estaban tan diferentes los contenidos, ¿no? Aquí nosotros vemos un ejemplo de lo que se hacía antes en papel, ¿no? Y luego, bueno, ya ahora con esta oportunidad de distancia, ya se podían hacer cosas más digitales, ¿no? Pero no es que no se hiciera, pero se hacía énfasis en el otro, ¿no? Bueno, este ejercicio fue muy padre, este razonamiento, ¿no? En el que, bueno, ellos aprendieron las técnicas de geometría, ¿no? Razonamiento geométrico puro para entender cómo se comportan los movimientos geométricos para generar diversas teselaciones, ¿no? Y eso llevado a la composición, ¿no? Y al manejo del color generó de repente nuevas propuestas, ¿no? Aquí es otro ejemplo, ¿no? De cómo ellos empiezan a observar las estructuras de las cosas, ¿no? La geometría de las cosas para poderlo representar, ¿no? Ya sea un poco a mano alzada, si es mano alzada, pero con razonamiento geométrico, ¿no? Y también en volumen, ¿no? Eso no quiere decir que se dejaron a un lado las técnicas manuales, también de repente se siguieron haciendo uso, ¿no? de herramientas manuales, de representación manual, aunque sea a distancia, ¿sí? Se siguieron haciendo en algunos casos y bueno, también aportaron, ¿no? Y bueno, y este ejercicio de muestra, ¿no? Un ejercicio que normalmente se hacía con colores, ¿no? Con solventes, mezclando pigmentos en cartón, ¿sí? Y llevaba mucho tiempo. Se propusieron juegos, ¿no? Juegos en los que a lo mejor se ponían a comparar, se pusieron a competir a 3 alumnos, ¿no? Para ver quién llenaba primero cada cara de los cubos de los colores, ¿no? Y entonces, dinámicas así permitió esta pandemia, ¿no? Esta problemática que al principio parecía problemática, pero permitió la generación de estos ejercicios híbridos y bueno, y la fusión de estos contenidos para esta asignatura, ¿no? Y bueno, como reflexión final, ya más o menos lo mencioné, ¿no? La pandemia redujo la brecha generacional entre las nuevas tecnologías y las actividades docentes tradicionalmente, ¿no? Las que se llevaban, aceleró la transformación entre los métodos y las herramientas de enseñanza que se tenían en el INBA, ¿no? Por lo menos ahí, e impulsó nuevos contenidos colaborativos entre docentes, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Félix. Bueno, pues si os parece, vamos a paso a la última lectura, que será batida por la profesora Santos Adriana Montel, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el título de Caracterizando materiales para el diseño en tiempos de pandemia. Adriana, no sé si puedes ahí, estás compartiendo la pantalla. ¿Vale? Cuando quieras, por lo tanto, pues puedes comenzar.
Nos escuchamos que tiene el libro apagado todavía. Adriana, no sé si nos escuchas a nosotros. Tenemos la presentación, pero no te escuchamos. Tienes el libro apagado. Sí, perdón. Un momento. Ahora sí, ahora sí. Ahora lo que falta es compartir pantalla. Vale, perfecto. Ahí tenemos la pantalla. Pues cuando quieras, Adriana, puedes comentar. Sí, claro, sí. No sé si ya se puede ver bien en modo presentación. Sí, bien. Perfecto. Cuando quieras. Bien, pues me da mucho gusto tener el honor de compartir el día de hoy con ustedes la experiencia que tuvimos caracterizando materiales para el diseño, desafortunadamente en estos tiempos de pandemia. Y bueno, pues nosotros trabajamos con esto en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México. Como antecedente de este trabajo, yo quisiera comentar que existe una brecha muy importante en la transferencia de tecnología entre los laboratorios y la industria. De esta manera, para cortar esta gran brecha que ya se ha establecido, se ha propuesto desde Europa la participación tanto de diseñadores como de científicos en ciencia de los materiales. Y en este caso, en nuestra institución, contamos como antecedente que tenemos la maestría en diseño y desarrollo de producto, en la cual se imparte una materia denominada caracterización de materiales para el diseño, así como proyectos de titulación de licenciatura, en donde se involucran materiales debido a que se generan a partir de la metodología del diseño orientado por materiales que propuso Carana, y en la cual hacemos un gran énfasis en las características tanto técnicas, físicas, químicas de caracterización de materiales, así como en las experienciales. Ante la incapacidad de ingresar a los laboratorios para elaborar este tipo de caracterizaciones comunes, en las cuales nosotros tenemos proyectos de base tecnológica pues bastante fuerte. Por ejemplo, algunos proyectos en donde nosotros hemos involucrado ambas disciplinas incluyen el uso de películas delgadas para la elaboración de ventanas inteligentes, en donde ha habido amplia participación de los dos ámbitos, tanto de ciencia de materiales como de diseño, o bien en donde involucramos materiales un poquito quizás más comunes, como esas caracterizaciones que se muestran en la pantalla, que son o fueron desarrolladas para un material compuesto de desechos de madera con una base polimérica de policaprolactona para permitir la biodegradabilidad y una mejora de las propiedades hidrofóbicas o de repelencia al agua del material compuesto. Y como ustedes pueden ver, pues son características ya muy rozando desde luego al ámbito químico, al ámbito físico, que muchas veces resultan complicadas de entender para los estudiantes de diseño. Sin embargo, afortunadamente logran familiarizarse con el lenguaje de este tipo de disciplina. Y bueno, pues ante esto, pues hay diferentes tipos de propuestas. Por ejemplo, esta fue una propuesta desarrollada por la estudiante Fátima Aguilar, en donde elabora a partir de un material compuesto madera plástico diferentes propuestas como la que muestro aquí, que es una lámpara. Y bien, pues como no podíamos ingresar a los laboratorios de caracterización de materiales en donde podíamos por un lado sintetizar los materiales y por otro caracterizarlos, pues tuvimos que recurrir a estrategias ya documentadas previamente, que ya son una tendencia en el mundo del diseño, como los materiales hechos por usted mismo, documentados ampliamente por Valentina Rognoli. Y lo que empezamos a hacer es justamente a partir de esta herramienta en donde los diseñadores juegan, inventan, crean a partir de materiales generados por ellos mismos propuestas de diseño. Y entonces usamos la propuesta de Carana que nosotros podemos ver aquí, en donde se crea la visión experiencial del material. A partir de entender el material, se manifiestan los patrones experienciales del material
y se genera finalmente un concepto de producto. Sin embargo, lo más fuerte de nosotros para no dejar fuera esta relación entre el diseño y ciencia de materiales es tanto la caracterización técnica del material, en donde metemos, desde luego, técnicas muy físicas, muy químicas, a diferencia de la misma Caran, en donde simplemente en todos sus artículos nunca documenta bueno, casi nunca, una caracterización técnica, salvo en uno de ellos en donde simplemente habla de unas pruebas de tensión. Nosotros sí hacemos otro tipo de pruebas, pero también hacemos una caracterización experiencial del material. Agregamos, desde luego, para hacerlo riguroso, el planteamiento del problema, es decir, partimos de un material intencionado, no simplemente de la necesidad del diseñador de jugar, sino que ese juego tiene que ser intencionado, un marco teórico y finalmente una validación de nuestro producto. De esta manera, estudiantes como Karen Ferreira elaboraron muestras exploratorias de material, como la que se muestra aquí en la pantalla. Son muestras exploratorias elaboradas con residuos de textiles y una base polimérica biodegradable. Dado que no podíamos ingresar a los laboratorios para hacer este tipo de caracterizaciones y que los alumnos conocieran y jugaran con el material, entonces se hace una caracterización técnica desde casa utilizando herramientas muy cualitativas ya muy dirigidas a procesabilidad, como flamabilidad, humedabilidad, de flexión, de corte, de lijado y de dureza. Pero también hacemos la caracterización experiencial propuesta por Rognoli con sus diferentes dimensiones experienciales en niveles sensoriales, interpretativo, desempeño y afectivo. Se documenta ampliamente las propuestas de caracterización técnica desde casa. Se hace una documentación muy rigurosa de cuáles fueron los resultados que se obtienen y posteriormente se procede a evaluar las percepciones o características experienciales, pero ya por medio de una herramienta muy estadística. Es decir, no lo vamos a dejar simplemente a pláticas o grupos focales con los diseñadores, sino que hacemos una reducción de factores para validar la estabilidad de los atributos dimensionales propuestos. Así es que así hacemos uso de estas herramientas estadísticas, generamos, por ejemplo, matrices de componentes rotados, explicamos la correlación o varianza entre estos elementos y a partir de ellos identificamos cuáles son aquellos elementos que son más importantes para el diseñador, para el usuario en términos de las experiencias que adquiere y de esta manera se generan propuestas de diseño. Se seleccionan, por ejemplo, ya dos materiales a los cuales ya se evaluaron previamente. Esa evaluación nos sirve para, ahora sí, aplicar grupos focales con diseñadores, identificar posibles aplicaciones estructurales de envase y embalaje, decorativas, juguetes y demás. Y posteriormente se utiliza este análisis previo para identificar los patrones experienciales del material en términos del usuario, de su contexto, de las propiedades técnicas o sensoriales identificadas, así como del proceso de manufactura a partir del significado que los materiales evocan en el usuario. Se realiza una caracterización nuevamente técnica, pero ya del material seleccionado que ya seguramente va a ser mejorado por el diseñador para enfrentarlo a procesos de manufactura. Se evalúan y se desarrollan propuestas de diseño. Estas propuestas de diseño requieren, por ejemplo, también la generación de moldes de producción. Estos moldes de producción son elaborados con técnicas que ya dominan todos los diseñadores, se elabora su propio proceso de producción, se genera una propuesta final a partir de estos residuos, que en este caso, por ejemplo, fueron textiles, y se hacen validaciones con el usuario en diferentes ámbitos, por ejemplo, desde el punto de vista ergonómico, y finalmente se crea una identidad del producto. Y eso es básicamente, de una manera muy resumida, muy corta, lo que yo quería compartirles, es decir, trasladar ese ámbito muy fuerte que nosotros teníamos de laboratorio a casa, pero continuar quizás con la rigurosidad de las técnicas cuantitativas, ¿no? Tratar de introducir lo que pudiéramos de estas herramientas y de esta manera pues hicimos uso tanto de estadística como de la documentación muy rigurosa de esas propiedades. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y desde luego muy abierta para sus
para cualquier colaboración y agradecida por la oportunidad que me dieron de poder platicar con ustedes. Gracias. Bueno, te agradezco a todos los ponentes la generosidad del tiempo. Esto bueno, nos da una oportunidad para añadir de base o hacer algunas preguntas si lo consideráis oportuno. No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta que quiera hacer al resto de ponentes. ¿No? Bueno, yo, ¿se parece? Sí que quería expresar mi satisfacción por esta época que se fue con los ponentes, porque me ha parecido que todas las universidades trabajan de muchísimo interés. Yo he tomado muchísimas notas, creo que hemos sido muchísimo. Creo que los estudiantes de la vida de los que hemos participado es la vez que hemos hecho como con más nivel, y sí que quería felicitaros a todos por el trabajo que hacéis en nuestras universidades, y es lo que, o sea, que encontrar que hay personas que están trabajando lo mismo que tú, ¿no? Yo creo que también es un punto de felicidad porque caminamos en una dirección común, ¿no? Y bueno, creo que quería felicitar. Bueno, yo creo que comparto completamente tus palabras. Yo estoy encantado de poder haber podido presentar esta mesa y de ver el nivel de la presentación que habéis hecho. Yo es que, bueno, yo también como parte del grupo de innovación docente, centrado también en los sobre pues sí que tengo algunas preguntas que lanzaros, que me producen ahí yo, me gustaría, ya que estamos en este momento de poder compartir. Y, por ejemplo, me gustaría saber vuestra opinión acerca del interés que muestran los alumnos hacia este tipo de iniciativas. Si lo habéis sostenido en estos años, vuestros proyectos, quería saber si veis más interés, menos interés, un interés académico. ¿Cómo lo veis esto? ¿Veis que los alumnos se involucran, les gustan estos proyectos de innovación centrados en la sostenibilidad? ¿Cómo lo encontráis? Desde mi experiencia personal, sí. Les gusta el tema de sostenibilidad, sin embargo, confunden la sostenibilidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muchas propuestas que he visto tanto en alumnos como en otros lados, dice el impacto sostenible porque no usa plástico. Sin embargo, utiliza muchísimo más material y hay un mayor efecto que realmente solamente por la no utilización de material particular. Y está bastante confundido el término sostenibilidad. Sin embargo, hay bastante interés hacer realmente un entendimiento de qué significa esto del impacto social. Yo, por ejemplo, con la información que levanté con los estudiantes, yo en este momento me voy a involucrar con varios proyectos de empresas sostenibles, ¿ya? Que de alguna manera han tenido, por ejemplo, una empresa con que hemos comenzado a trabajar, ha tenido todo tipo de premios, dando la Costa Verde, ganó los awards, ganó una serie de cosas. Entonces, ya con este material de investigación, vamos haciendo que este producto sea visible, sea factible, vamos armando planes de comunicación muchísimo más deseables por el usuario, pero tenemos esta base y también el aspecto multidisciplinario de comenzar a experimentar que si no es mi área, me junto con alguien que sea de esa área y comenzamos a construir conocimiento. Muy importante, ¿no? Esa visión también de no trabajar en un producto de lado diseñador de microfonía, sino simplemente trabajar con otras disciplinas. No sé, bueno, esto es como cuando estoy en clase online, me dirijo más a los presencial, pero por favor, si estáis en online, me gustaría también conocer vuestra opinión, vuestra manera de este tema, ¿no? Bueno, por aquí, si me acuerdo en nuestro caso, desde la escuela, tenemos una serie de asignaturas que están en los cursos, que lo que buscamos es que el alumno y la alumna entiendan lo que es la sostenibilidad y bueno, lo vamos terminando como por capas. Que les hablamos de lo que es una introducción, entender lo que es la sostenibilidad, el estado actual, la sostenibilidad del planeta. El segundo ya hablamos de sistémico, proyecto, todos los elementos que forman parte de un proyecto, desde la producción en Asia, las emisiones de CO2, la elección de los materiales, como hablabas, no se trata de no electrificar, sino de tener en cuenta todos los elementos que lo conforman, porque al final nos
material, lo produzco en tal sitio, aparte de todo lo que tenga que ver con ecodiseño, que son las herramientas para que el proyecto pues, esté ecodiseñado, que eso ya no lo hemos tercero. No es hablar de ecodiseño en primero, vamos a codiseñar, cuando no entiendes todo el marco que rodea al proyecto, pues al final, pues es eso, al final le dijimos hablar. ¿No? Y luego ya en cuarto lo que podemos aplicar, ¿no? Todo esto que estamos viendo en los 3 años. Sí que hemos visto un interés presente por parte de los alumnos. Se lleva trabajando en el área de sostenibilidad desde hace aproximadamente 10 años. Es verdad que al principio era un poco, había 2, 3 alumnos por cursos interesados, y ahora ya vienen, o sea, ya vienen del colegio, del instituto con eso aprendido. Entonces, bueno, está interiorizado y solamente, bueno, pues se da como más formación para comunicar. O sea, que sí. O sea, sí que vemos que ha aumentado el interés y que desde luego el alumnado está un poco. No sé cómo lo veis los que estáis online, si queréis comentar algo al respecto. Okay, bueno, también tenía otra pregunta, ¿no? Porque estaba leyendo los resúmenes, ahora lo que he visto de una manera más clara, las presentaciones, más calidad de las propuestas. Y un poco al hilo de lo que estabas comentando, de cómo lo tenéis organizado, de primero, segundo. Algunos de los proyectos que hemos visto se centran en trabajos finales de estudio, trabajos de grado. Otros están un poco más enfocados a cursos de comienzo de los estudios. ¿Pensáis que estos proyectos de innovación docente funcionan mejor en algún momento? ¿Pensáis que tendrían que estar siempre presentes en todos los cursos? ¿O pensáis que funcionan mejor igual cuando el alumno ya es un tema muy complejo, ¿no? En el estudiante, así como quien decís, vamos a hacer el plástico, vamos a hacer el cartón, de alguna manera, y va mucho más allá de eso. ¿Cómo lo veis? ¿Pensáis que los proyectos de innovación funcionan mejor en los cursos superiores o es un tema que debería comenzar desde el principio? ¿O lo veis? Igual que... Félix, tú el proyecto que me estabas contando, ¿no? Sí, es que escucho como retrasado el sonido, por eso ya no sé. Sí, es interesante, como dijeron hace rato, ¿no? De lo poquito que alcancé a oír, que cómo hay temas, ¿no? Que de repente se están viendo, se están repitiendo, ¿no? Estos modos de ver o de actuar, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Cómo se están repitiendo. Y sí, esto de yo le llamaría la madurez, ¿no? Del alumno, ¿no? En qué momento tiene que atender esto. Yo creo que son dos cuestiones. Una, sí, la madurez en la observación, ¿no? En la exploración, en la investigación, ¿no? En generar argumentos, ¿no? Y otra es la empatía, ¿no? Con el tema, porque de repente a lo mejor sobre todo ahí en la escuela de diseño lo vemos mucho, ¿no? En estos aspectos sociales, ¿no? Si de repente no están muy empáticos con el tema social o solamente se lo imaginan, pero no lo entienden del todo, ¿no? Es diferente, es más difícil abordarlo, ¿no? Se da una reacción más rápida en el alumno cuando el alumno comprende realmente el problema, ¿no? Cuando no anda buscando, ay, pues, ¿qué voy a diseñar, no? Porque hay veces que eso es lo que sucede, como que dicen, ¿qué voy a diseñar? ¿No? Porque no entienden el problema, ¿no? Pero ya cuando entienden el problema es cuando ya existe esta empatía y esta madurez en todos los sentidos de los alumnos, ¿no? Pero entonces es lo que más o menos yo he visto, que sí, en un principio, y digo, no está mal a lo mejor en un principio que vean este tipo de proyectos, pero no los terminan abordando igual, pero sí se empiezan a familiarizar, ¿no? Esa sería la ventaja, que a lo mejor en los primeros semestres conocieran o se acercaran a este tipo de proyectos, la ventaja sería en que se empiezan a sensibilizar o empiezan a conocer más o menos una dinámica de cómo se investiga, cómo se organiza la información, cómo se identifican patrones de comportamiento, cómo se genera un enunciado de diseño, ¿no? Y a partir de ahí se genera un proyecto, una acción, ¿no? Del diseñador. Pero sí, sí, yo considero que es más adelante para el diseñador. Yo pienso en ese sentido que
cada momento es bueno para sembrar. Lo que pasa es que habrá que entender cuál es el nivel o el alcance en el que podemos trabajar con el alumno en ese momento. Pero creo que no se trata tanto de esperar, sino de que, pues igual que si trabajas con un niño de 6 años o de 10 años, tendrás que diseñar un proyecto que esté, digamos, al nivel de tu momento de aprendizaje. Es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente, dependiendo, ¿no? del movimiento que tengas, pues la complejidad del proyecto va a poder ser mayor. Y también la reflexión que me queda también de esto es como que las direcciones y los jefes de departamento que tengan una visión global serían responsables, ¿no? De ir coordinando y haciendo que todos estos proyectos de innovación que tenemos en el aula pues tengan sentido, ¿no? Dentro de los diferentes grados, estudios en los que trabajamos. Yo, bueno, me voy a por aquí apuntado algunas preguntas y a mí me gustaría preguntar otras cosas que desde mi punto de vista pues también me gustaría que reflexionásemos ya no tanto como proyectos de innovación en general, sino como proyectos de innovación en general. Y es, ¿qué métodos o qué sistemas utilizáis para validar los proyectos funcionan efectivamente, ¿no? ¿Tienen algún, si tenéis alguna referencia o si os centráis más en las entrevistas que hacéis con los alumnos una vez han pasado por el proyecto de innovación docente? ¿Cómo veis esto? ¿Tenéis alguna tipo de métrica? ¿Cómo evaluáis de alguna manera los proyectos? ¿Consideráis que sería importante evaluarlos? ¿O cómo lo veis este tema? Sí, por nuestra parte lo que queremos, por ejemplo, con estos es un poco marcar unos hitos de medición de la incorporación a la sostenibilidad, del desarrollo del proyecto para luego al final dar unas conclusiones y poder seguir trabajando. O sea, que creemos que el método que utilizamos es un poco basado en los criterios mismos que se les está pidiendo a los alumnos y cómo se integran. Y luego la propia, como digamos, el propio proceso interactivo, ¿no? del alumno y de la alumna y cómo lo va a desarrollar. Creo que hemos visto resultados muy interesantes, ¿no? De los alumnos, y puede hacer también una buena la calidad de esos proyectos, ¿no? Claro. En ese sentido, por ejemplo, siempre es bueno un sistema de evaluación a partir de los finales, porque, por ejemplo, si solamente evaluamos en base a supuestos, a veces el público no va a aceptar el instrumento. Entonces, es como si yo de una le pregunto a las personas están de acuerdo con la ecología y con los proyectos sostenibles y compraría productos sostenibles, ¿quién me va a comentar que no? Hasta por no quedar mal. ¿Ya? Sin embargo, eso no me demuestra que el producto vaya a funcionar en precio, pues muy probablemente lo voy a comprar. Entonces, justamente por eso hay que quizás hacer algún tipo de validación que sea quizás más realista para ver porque en papel todo es fácil, todo se la prueba, pero de alguna manera en algún tipo de pruebas de usuario, pruebas de repente, como que es lo más realista, ¿sabes? O crear algún sistema de interfaz o algún sistema que nos pueda ayudar a demostrar si realmente está teniendo la aceptación que se quiere. Entonces, o está funcionando, o que las personas están utilizando como van utilizando. Entonces, justamente eso nos da mucho el prototipar. Como pensamos que es la entrevista de la... Muy bien, bueno, pues yo por mi parte están un poco las preguntas que quería avanzar. No sé si queréis comentar algo más o tenéis alguna sugerencia que comentar más. Bueno, pues entonces por mi parte, muchas gracias por vuestras ponencias y por la calidad de las mismas. También bueno, creo que esto va a quedar grabado. No sé si tendremos algún punto que no sea de manera online, entonces también subvencionado. Y bueno, pues lo dicho, agradecer la gran calidad de las preguntas que nos han dado en la tarde de mañana para estar tomar en este muchas gracias. 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 Gracias, felicidades a todos. Muy bien, pues si me parece con esto, vamos por concluida la mesa. Gracias.